En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Celebramos hoy la exaltación de la Santa Cruz, una devoción que se remonta a los primeros cristianos. De tal manera que hoy nosotros nos vamos hasta aquel momento en el cual el Señor entrega su vida por todos y cada uno de nosotros. La primera lectura está tomada del libro de los Números en el capítulo 21. En aquellos días, el pueblo se impacientó y murmuró contra Dios y contra Moisés, diciendo: ¿Para qué nos sacaste de Egipto? ¿Para que muriéramos en el desierto? No tenemos pan ni agua, y ya estamos hastiados de esta miserable comida. Entonces envió Dios contra el pueblo serpientes venenosas que los mordían, y murieron muchos israelitas. El pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado al murmurar contra el Señor y contra ti. Ruega al Señor que aparte de nosotros las serpientes. Moisés rogó al Señor por el pueblo, y el Señor le respondió: haz una serpiente como esas y levántala en un palo. El que haya sido mordido por las serpientes y mire la que tú hagas, vivirá. Moisés hizo una serpiente de bronce y la levantó en un palo, y si alguno era mordido y miraba la serpiente de bronce, quedaba curado. Palabra del Señor. El pueblo de Israel, quien ha vivido una experiencia de esclavitud y de exterminio en Egipto, eleva su plegaria al Señor, y Dios escucha a su pueblo. Le envía a Moisés con la tarea de organizar y sacar a aquel pueblo de Egipto, de llevarlo hacia la tierra prometida. Pero el camino hacia la tierra prometida llevaba a atravesar una buena parte del desierto. Y durante esa travesía, pues el pueblo comienza, como es natural, a sentir hambre, sed, cansancio, y Dios le envía al pueblo el maná, una especie de pan que llueve y con el cual el pueblo se alimenta. Pero también Dios luego le envía codornices para también alimento del pueblo. El pueblo se cansa de este alimento y además comienzan a ser mordidos por serpientes que se encuentran escondidas de entre todas las piedras de aquel desierto. Cuando ellos empiezan a sentir esas mordeduras y ven que algunos van muriendo, comienzan a murmurar contra Dios y Moisés. Es cuando van donde Moisés. Le dicen: hemos murmurado contra ti y contra Dios. Moisés eleva su plegaria al Señor, y algo bien interesante, Dios le ordena a Moisés hacer una imagen. Dios mismo nos enseña a nosotros a hacer imágenes, pero claro, hay que leer bien despacio el texto. El Señor enseñó al pueblo a hacer algunas imágenes, y de una vez les advierte que no son para adorarlas ni para postrarse a ellas pensando que son dioses, no. Dios le pide a Moisés: haga una serpiente de bronce y colóquela en la parte alta de una vara. Quienes miren esa serpiente van a quedar curados. Pues bien, Moisés le obedece al Señor, y la gente que era mordida por las serpientes, cuando miraba con fe pensando en Yahvé Dios, fuente de la vida, quedaban curados de esas mordeduras. Qué bueno nosotros, acerquémonos al Señor,
y llevemos en la mente y en el corazón que las imágenes para nosotros no son Dios, sencillamente son obras de arte hechas por las manos de un artista, así como Moisés se hizo esa serpiente seguramente ayudado por algún artista y la levanta en el palo siguiendo las orientaciones de Dios. Por eso vale la pena, cada vez que visitemos el templo, lo primero que debemos hacer es ir a saludar al dueño de la casa. O sea, entro al templo y de una vez voy y me arrodillo delante del Santísimo Sacramento. Es Jesucristo nuestro Señor presente ahí en la reserva eucarística. Y una vez que hago una oración ante el Santísimo Sacramento, entonces ya después puedo ir y visitar alguna de las imágenes presentes en el templo, ya que esa imagen de un santo o de la Virgen siempre me llevará a entrar en oración directa con Dios nuestro Padre. Salmo 77. No olvidemos las hazañas del Señor. Escucha, pueblo mío, mis enseñanzas. Ni una palabra pierdas de mis labios. Voy a hablarte en parábolas y a revelarte enigmas del pasado. Cuando Dios diezmaba, lo buscaban y acudían a Él despavoridos. Recordaban que Dios era su roca, su Redentor, el Dios Altísimo. Pero el Señor, que es siempre compasivo, les perdonaba y no los destruía. Su indignación contuvo muchas veces y nos dio rienda suelta a toda su ira. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No olvidemos las hazañas del Señor. Proclamación de la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: nadie ha subido al cielo sino el Hijo del Hombre que bajó del cielo y está en el cielo. Así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. Palabra del Señor. Acabamos de leer este texto tomado del capítulo 3 del Evangelio de San Juan y encontramos al centro del diálogo nocturno de Jesús con Nicodemo una reflexión que nos lleva a mirar lo que proclamamos en la primera lectura, el episodio de la serpiente en el desierto. Y podemos hacer un paralelo entre la primera lectura del libro de los Números y el texto de este Evangelio que acabamos de proclamar. En la primera lectura nos encontramos con una serpiente de bronce elevada sobre un estandarte, un palo, nos dice el texto. Y en el Evangelio nos encontramos con el Hijo del Hombre, con el Señor Jesús, elevado en la cruz, el estandarte de la cruz. El pueblo miraba a la serpiente y quedaba curada, mientras que nosotros miramos a Cristo en la cruz y por mirarlo, pero también por aceptar su entrega total por nosotros en el patíbulo de la cruz, nosotros obtenemos la vida eterna. A través de la elevación en cruz se revela el amor salvador. Dios ha amado tanto al mundo
que le dio a su Hijo unigénito. La muerte y glorificación de Cristo son la mayor lectura, son el mayor signo del amor de Dios por nosotros. ¿Cuánto nos ha amado a Dios, que no escatimó absolutamente nada y nos regaló a su Hijo? Y ahora que estamos en el mes de mayo, mes de la Santísima Virgen, podemos también mirar un poquito a la Santísima Virgen. Ella, quien recibió al Hijo de Dios en su vientre, quien lo llevó con profundo amor a lo largo de 9 meses y fue preparando la venida de su Hijo, quien lo recibió con tanto amor junto con José su esposo, y luego lo levantaron, lo educaron, lo acompañaron. Ella también lo acompañó hasta el último momento, allí en la cruz, como diciéndonos: pues yo que he amado a mi Hijo, también los amo a todos y a cada uno de ustedes. Por eso se los entrego finalmente en el patíbulo de la cruz. María es la primera misionera. No se quedó con su Hijo, tampoco se quedó allí lamentándose y llorando ante el sepulcro, sino más bien, miremos las Escrituras, lo poquito que nos dicen, acompañó a esa primera comunidad que se preparaba también para la solemnidad de Pentecostés. María seguramente estuvo acompañando a los discípulos durante mucho tiempo en esa primera proclamación, anuncio de la buena noticia del Evangelio. Según San Juan, la exaltación de Cristo en la cruz, es decir, la vida de Pascua, la Pascua de Jesús, hecha realidad en la cruz, es la raíz de la salvación y es la manifestación plena de su amor definitivo por la humanidad. Él entrega su vida por ti y por mí, pero la entrega absolutamente por todos. Y ahora que nos toca, para ser salvos en el Señor, es necesario aceptarlo en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida y ponernos en camino con Él. Al aceptarlo, estemos totalmente seguros que en Cristo crucificado el juicio queda en segundo lugar respecto al perdón y a la salvación. Cuando el Señor entrega su vida en la cruz, alcanza el perdón de todos nuestros pecados. Y al alcanzar el perdón de nuestros pecados, también alcanza para nosotros la salvación eterna, haciendo realidad lo que Él nos dice: ha venido para que tengamos vida y vida en plenitud. Y para alcanzar el perdón que el Señor ya logró por nosotros en la cruz, entonces es necesario aceptarlo totalmente en nuestra vida. Y si en algún momento fallamos, buscar el perdón en el sacramento de la reconciliación. El Señor entregó su vida por nosotros en la cruz. En aquel momento firmó un cheque en blanco por si nosotros cometemos un pecado. De tal manera que cuando nos confesamos, vamos colocando un pequeño número a ese cheque, lo vamos llenando. Y ya cuando el Señor nos llame para la vida eterna, cuando vivamos nuestra propia Pascua, entonces ese cheque tendrá la cifra suficiente para presentarnos ante Dios nuestro Padre. Pero claro, qué bueno poder arrepentirnos de nuestro pecado, confesarnos y hacer el esfuerzo sincero y definitivo de no volver a caer en el pecado. Es lo que el Señor Dios espera de nosotros. Agradezcámosle al Señor en este día en que celebramos la exaltación de la Santa Cruz. Portemos la cruz sobre todo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida. Tomemos muy en serio la cruz de cada día. Y también no nos dé vergüenza hacer la señal de la cruz al salir de nuestra casa,
o al pasar por frente del templo, o al sentarnos en el comedor, bendigamos el alimento con la señal de la cruz. Portemos muchas veces la señal de la cruz en el pecho. La cruz es un signo con el cual estamos diciendo al mundo que definitivamente Dios está al centro de nuestra vida y que Él es nuestra salvación. Y estemos totalmente seguros que Él nos salva. En estos días del mes de mayo, elevemos al Señor nuestra plegaria a través de María Santísima, pidiéndole a ella, que es nuestra Madre, nuestra auxiliadora, que interceda ante el Señor para que aleje de nosotros esta pandemia que nos está azotando y dificultando la vida como Dios quiere. Y estemos seguros que la oración a través de María alcanza todo lo que ella le presente al Señor, y el Señor nos lo concede si ve que realmente nos conviene. María Inmaculada, Madre de la Iglesia y auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Que el Señor Dios y la Santísima Virgen María te bendigan a ti y a tu familia, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.